Terrible esto que ocurrió en el departamento de San Pedro. Una niña de tan solo 9 años de edad, abandonada completamente, en una piecita de madera con techo de carpa, sin cama, con una desnutrición severa y con signos de haber sido violentada. Tras una denuncia de los vecinos, la jueza de la niñez y adolescencia, acompañadas de profesionales médicos del hospital regional, llegaron hasta la vivienda y encontraron a la niña encerrada en la pieza ubicada a unos 15 metros de la casa donde vive la madre con su pareja, que no es el padre de la niña. En la pequeña pieza solo había una toalla en el piso, donde la niña pasaba la mayor parte del día y noche, encerrada por su propia madre, Miguelina Ortigosa. Los vecinos explicaron a los intervinientes que la nena lloraba permanentemente y principalmente en las noches y madrugadas. Además, era maltratada por la madre y el padrastro. Hace 8 meses que estoy acá, pero nunca le lleva a ninguna parte a él. Le encierra y mi hijito la vez pasada le vio que ella estaba almorzando en la mesa y se le acercó la nena y dice que le agarró su pelo y le tiró por suelo, sin propia mamá. ¿Y por qué sería eso? Y porque no le quiere, si le quería... ¿Maltrata vivió eso? Sí, le maltrata, le juega y no hay que ser así. A mí me duele mucho. La jueza ordenó el traslado de la niña al hospital general, donde se pudo confirmar que tiene rastros de quemaduras y también se analiza si sufrió abusos. La niña tiene 10 años, pero no habla, ni siquiera asiste a la escuela y sufriría además constantes maltratos. Efectivamente, hemos encontrado a la niña encerrada sin la atención de la madre, que estaba acostada prácticamente en su casa, y la niña sin las comodidades adecuadas, sin la protección, ¿verdad? El juzgado ha venido y ha pedido el apoyo del hospital de esta ciudad y el director nos ha cedido un vehículo y con un paramédico que le está llevando al hospital para tener un diagnóstico de lo que el trastorno que sufriría la niña, ¿verdad? La madre señaló que mantiene encerrada a su hija porque molesta a los vecinos y también tiene signos de maltratos y los médicos lo están examinando para confirmar si hubo o no abusos, señaló la jueza.